Muy buenas, mi nombre es David Morales, estudiante de la carrera Ingeniería en Mantenimiento Mecánico de la Universidad Fermín Toro. Y soy cursante de la materia Elementos de Máquina. Este video se va a tratar sobre un estudio de caso sobre resortes. Comenzamos con el contenido de este estudio de caso. Empezamos con una introducción, luego procedemos a un desarrollo, en el cual vamos a hablar sobre los resortes, su clasificación, los resortes helicoidales, la constante de elasticidad, materiales para resortes y casos de la vida real, de las aplicaciones del resorte como parte fundamental de un proceso industrial o de una vida cotidiana. Por último, vamos a tener las conclusiones y su bibliografía. Primero vamos a comenzar hablando sobre la introducción. Uno de los elementos de máquina actual en la que más se utiliza para acumular energía son los resortes mecánicos, ya que estos ejercen una fuerza, dan estabilidad y flexibilidad a las piezas, reduciendo las vibraciones. Encontramos que estos resortes mecánicos tienen una gran variedad de formas, tamaños, aplicaciones, desde los interruptores caseros hasta los mecanismos de transbordadores espaciales. Son elementos sumamente fundamentales en la industria por sus características de almacenar energía y aislar choques o vibraciones en sus procesos. En el diseño de la mayoría de los elementos mecánicos es deseable que la deformación inducida por el estado de cargas actuantes sea lo más baja posible. Sin embargo, los resortes cumplen en las máquinas la misión de elemento flexible, evitando sufrir grandes deformaciones por efecto de las cargas externas, pudiendo trabajar con un alto grado de resiliencia. Ahora vamos a empezar con el desarrollo. Vamos a hablar sobre los resortes. Los resortes son elementos de máquinas elásticos diseñados para trabajar bajo deformación importante con el objetivo de almacenar energía, aislar choques o vibraciones, producir fuerzas o pares o actuar como elementos motrices. Durante su trabajo, los resortes acumulan energía potencial elástica en su deformación y la devuelven al recuperar su dimensión original. Estos resortes tienen una clasificación que son según el tipo de carga que soportan, que vamos a hablar en este estudio de caso, que es primero empezamos con la de compresión. Como su nombre le indica, está construido únicamente para soportar cualquier presión. De este tipo de resortes los tenemos cónicos, biónicos, cilíndricos, entre otros. Luego tenemos de torsión. Su función es puntualmente de torsión o girado. Esto se debe a que contiene propiedades muy elásticas, ya que pueden almacenar energía mecánica cuando gira y devolverla cuando termina el proceso. La fuerza que libera es directamente proporcional a la cantidad de giros que éste se produce. Proseguimos con lo de tracción. Se caracterizan por utilizar solamente fuerza de tracción en sus extremos. Poseen dos ganchos que se ajustan y se aferran en el elemento a cuestión. Pueden encontrarse diferentes modelos: alemán, inglés, catalán, giratorio, abierto, cerrado, entre muchos. Los ganchos que se encuentran en sus puntas permiten montar estos resortes en cualquier lugar y de cualquier manera. Y por último tenemos los de flexión. Se denomina resorte de flexión a un resorte de comprensión formado por otro tipo de arandelas o espirales más elásticas, con uno montado pero que cumplen la misma función. Se caracterizan por poseer un rasgo distintivo. Si una de las arandelas que lo compone se rompe, no afecta el funcionamiento del resorte en sí. Es decir, que puede seguir marchando de la misma forma antes de lo que pasó, del altercado. Proseguimos con los resortes helicoidales. El resorte helicoidal es un tipo de resorte más utilizado, ya que este almacena una gran cantidad de energía por unidad de volumen, con la característica de poseer un nivel de rozamiento mínimo en su interior, lo que permite prolongar la vida operativa y la resistencia ante las fuerzas de tensión y de compresión. Cuando trabaja el resorte helicoidal suele deberse a las fuerzas de compresión, torsión, flexión y cortadura de hilo. El diámetro del hilo brinda la rigidez al resorte y el enrollamiento de las espirales disminuye la rigidez. El material de fabricación también influye en qué tan rígido, resistente y durable será el resorte helicoidal. En los esfuerzos de los resortes helicoidales tenemos el esfuerzo de compresión. Esta hace que se aproximen las diferentes partículas de un material, tendiendo a producir acortamiento o aplastamiento. Cuando nos presentamos en una silla, por ejemplo, sometemos las patas de la silla a un esfuerzo de compresión, por lo que tiende a disminuir la altura. Luego tenemos el esfuerzo cortante. Este es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico. Por ejemplo, una viga o un pilar. Este tipo de solicitación formado por tensiones paralelas está directamente asociado a la tensión cortante. Luego tenemos el esfuerzo de torsión,
que las fuerzas de torsión son las que hacen que la pieza tienda a retorcerse sobre su eje central. Estas están sometidas al esfuerzo de torsión de los ejes de manivelas y de cigüeñales. Por último tenemos los esfuerzos de tracción, que hace que se separen entre sí las distintas partículas que componen una pieza tendiendo a alargarla. Ahora venimos con la constante elástica. Al estudiar los resortes y la elasticidad, el físico Robert Hooke observó que para muchos materiales la curva de esfuerzo versus deformación tiene una región lineal. Dentro de ciertos límites, la fuerza requerida para estirar un objeto elástico como un resorte de metal es directamente proporcional a la extensión del resorte. A esto se le conoce como la ley de Hooke y comúnmente la podemos escribir como está aquí, donde F es la fuerza, X la longitud de la extensión o compresión según el caso, y K es una constante de proporcionalidad conocida como constante de resorte, que generalmente está en newton sobre metro. Aunque aquí no hemos establecido explícitamente la dirección de la fuerza, habitualmente se le pone un signo negativo. Esto es para indicar que está en dirección opuesta a la fuerza que causó el desplazamiento. Jalar un resorte hacia abajo hará que se estire hacia abajo, lo que a su vez resultará en una fuerza hacia arriba debido al resorte. Ahora tenemos los materiales de resorte. Debido a la gran capacidad de deformación que deben soportar los resortes, es necesario que para su fabricación se empleen aquellos tipos de acero que puedan ofrecer una gran elasticidad, como lo que son los aceros al carbono, aceros al silicio, aceros al cromo, vanadio, aceros al cromo silicio, entre otros. En algunas de otras aplicaciones especiales es posible utilizar otros materiales para la fabricación de resortes, además del acero, como lo es el cobre endurecido y el latón. No obstante, como el acero es uno de los materiales más empleados, tenemos en la siguiente tabla las propiedades y designación de los tipos de acero más utilizados en la fabricación de resortes, y lo tenemos acá. Y ahora viene los casos de la vida real de la aplicación del resorte como parte fundamental de un proceso industrial o de una vida cotidiana. Los resortes tienen infinidad de aplicaciones, muchos de sus usos son para productos de uso cotidiano, en herramientas y máquinas o diversas clases de dispositivos mecánicos. El objetivo principal del resorte es que se adapte a las situaciones en las que se requiere aplicar una fuerza y que ésta sea retornada en forma de energía. Siempre están diseñados para ofrecer resistencia o amortiguar las solicitaciones externas. Los resortes se utilizan comúnmente en todas las industrias, de las textiles, agrícolas, automotrices, construcción, electrodoméstica, entre otros. En las industrias se utilizan diferentes tipos de maquinaria que llevan a cabo funciones para facilitar el trabajo con las que se debe cumplir. Estas utilizan la fuerza de la física para realizar el trabajo que a la mano humana se le sería imposible o que tardaría mucho tiempo en llevar a cabo. Las tensiones a las que se someten dichas máquinas requieren un dispositivo especial para poder acumular la energía adecuada y esta la tenemos como resultado los resortes. Si bien se requieren de otros mecanismos como las anclas de acero para el adecuado funcionamiento de maquinaria, en muchas ocasiones la falla de un resorte puede interferir en todo un sistema a pesar de ser piezas pequeñas y que son invisibles para el trabajador, poseen una parte fundamental en los procesos. Por ejemplo, el resorte de extensión se fabrica para soportar una fuerza de tensión que si se ala, impulsará una energía contraria hacia adentro del sistema. Estos se colocan para unirse a otros componentes por ambos extremos. Cuando estos se separan, el resorte los une de nuevo, acumulando una fuerza de tensión. Se utilizan para proporcionar una fuerza de retorno a los componentes de la maquinaria que los utiliza. Estas se instalan en aparatos de lavado, maquinarias para granja, ensamble de puertas, carburadores, entre otros sistemas. Estos resortes suelen utilizarse para el sector agrícola. Otro tipo de resorte muy utilizado en maquinaria es el de torsión, que acumula energía rotativa cuando los componentes rotan alrededor de su centro alrededor del centro del resorte. Estas intentan regresar a la posición original, por lo que se almacena y libera energía de flexión o mantiene estáticos a los mecanismos al flexionar solo al eje central del componente. En el sector textil suelen utilizarse los resortes de torsión, que tienen innumerables formas, tamaños, tipos de terminales y ganchos. Al ejercer una fuerza en un arco circular, transmiten fuerza radial o movimiento de rotación, trabajando sobre un eje en el sentido de enrollamiento, por lo que son ideales para la maquinaria con la que se fabrican los diferentes textiles. Por otro lado, una
una aplicación muy importante es para el sector automotriz. Suelen utilizarse los resortes de compresión diseñados para crear resistencia a una fuerza compresiva, que pueden ser cilíndricos, cónicos, dobles cónicos, cóncavos o convexos, con infinidad de tipos de terminales. Otra parte también debe garantizar que las ruedas siempre mantengan un contacto seguro con la carretera, independientemente de su estado. Los resortes de suspensión de calidad contribuyen significativamente a aumentar la seguridad. En particular, si la carga de los vehículos es alta, la calidad de las carreteras es deficiente y las condiciones meteorológicas adversas. Por último, vamos a concluir con las conclusiones. Podemos concluir que los resortes industriales son tan utilizados porque cumplen con muchos de los requerimientos de las máquinas y proyectos industriales, ya que presentan una resistencia a las distintas fuerzas, como lo son de compresión, tracción, torsión o tensión, y que almacenan mucha energía para el empuje. La fabricación de resortes incluye diferentes acabados, materiales, entre otros, para poder mejorar su rendimiento, pulido o recubrimiento de metal, tipo de carga, tamaños especiales para poder ser adaptado a diferentes entornos, longitud y resistencia a materiales peligrosos. Así que la próxima vez que nosotros debemos pensar en resorte, deberemos saber que se tratan de dispositivos indispensables para nuestra vida actual. Muchas gracias, mi nombre es David Morales y estos fueron Resortes.